interesa saber acerca de tu trabajo en cuanto a la investigación junto al, por ejemplo, el pueblo mapuche, conocer acerca de qué se denomina el giro decolonial. Ujú. Bueno, un recorrido un poco extenso el que te podría describir al respecto. Emerge a finales del 2011, cuando comienzo a hacer mi tesis doctoral. En una paradoja cruzo el Atlántico de manera inversa para hacer un estudio sobre procesos de colonización en España, principalmente en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en una búsqueda incesante de ver qué categorías conceptuales podían ser coherentes a la problemática que yo tenía claro investigar, que era justamente la dimensión del conflicto chileno-mapuche. Dentro de eso, las prácticas comunicativas que emergían desde el pueblo mapuche en un contexto de relaciones interculturales asimétricas. Y ahí en esa búsqueda emerge, como te digo, paradojalmente en una librería de Barcelona, un texto clave que fue un texto de Walter Miñolo, Historias locales, diseños globales, donde empieza a hacer una descripción a contrapunto de lo que uno entendía por las prácticas asociadas a la modernidad. Y te genera un desplazamiento epistémico interesante para poder comprender estas dinámicas de conflicto desde una óptica disidente a ese discurso teórico que se promovía de la modernidad intraeuropea. Y ahí el giro decolonial emerge entonces como una posibilidad, como un locus de enunciación, como una forma de leer prácticas desde otro lugar, desde otro procedimiento. Y que básicamente plantea el giro decolonial es derrumbar ese mito de la modernidad eurocentrada y hacer un desplazamiento geopolítico y geotemporal. Y plantearnos la modernidad desde los albores de la conquista de América. Y desde ahí, por tanto, proyectar un análisis estructural de lo que podrían ser los procesos de dominación, explotación, colonización que hasta el día de hoy se experimentan a partir de lo que Aníbal Quijano denomina como la colonialidad. Y esa categoría es central, por tanto, para poder entender las relaciones de conflicto hoy en contextos de relaciones interculturales. ¿Esos conflictos son estrictamente culturales o hay algún otro modo de apreciarlo desde los medios de comunicación, por ejemplo? No, son estructurales, son totalizadores. De hecho, si hay un rasgo que define la colonialidad es la capacidad de ejercerse en una dimensión de carácter heterárquica. Esto quiere decir pensar el poder en una especie de red que atraviesa el cuerpo social, los cuerpos, ¿cierto? Las subjetividades, el conocimiento, los géneros, la sexualidad, etc. Por tanto, no se refiere solamente a una dimensión culturalista, sino que también material, a una dimensión de la autoridad, de los territorios, de las epistemologías, y por tanto creo que ahí hay una caja de herramientas en los términos Foucaultianos para poder leer estas diversas problematizaciones que emergen en el mundo pretérito, pero también en el mundo actual. Y estuviste trabajando junto al pueblo mapuche en cuanto a un periódico digital. Claro, mi tesis doctoral giraba en torno a reconocer los discursos que comunicadores mapuches generaban en el periódico Asquintúe, que es un periódico que también se transitó hacia este otro lado del Gualmapu, ¿cierto? Hasta la Argentina, a partir de panfletos en una primera instancia y luego se concentran en las versiones digitales. Luego de Asquintúe, que estuvo centrada en la tesis doctoral para ver los tópicos de justicia e injusticia, como estos comunicadores los trabajaban en las noticias, desarrollamos un proyecto Fondesit en Chile, donde se amplía el corpus de estudio, incorporamos dos medios más, que es el huerquén.cl y el Mapu Express, más otros medios que fueron apareciendo como la Radio Guayón, la Radio Uquinco, por ejemplo, y fuimos por un lado siguiendo analizando discursos en tanto corpus informativos, pero agregamos la dimensión de las mediaciones de los propios comunicadores, siguiendo un poco las lógicas que nos plantea Jesús Martín Barbero respecto al estudio de la comunicación. ¿Y estas experiencias se pueden trasladar a otros pueblos, a otras comunidades? Bueno, a lo largo de Latinoamérica uno observa con claridad que la comunicación se ha posicionado como un eje estratégico en las agendas de diversos movimientos sociales como indígenas. Desde Chiapas, ¿cierto? Pasando por el Cauca, por ejemplo, en Colombia, las comunidades indígenas en Ecuador, llegando al sur de Chile y Argentina, ¿cierto? Uno observa que las prácticas de comunicación hoy en día se organizan, por un lado, como una comunicación hacia adentro, ¿cierto? Como una comunicación que genera una especie de pedagogía en los mismos movimientos sociales y hacia las comunidades, pero también en unas prácticas de comunicación que apelan a esa sociedad hegemónica, ¿cierto?
Hay un autor bien interesante que es Sivechi, ¿cierto? Que en algún momento observa cómo la comunicación se constituye en un sistema de organización de estas sociedades de movimientos que él denomina. Y ahí podemos decir que no es solamente propia de lo que uno estudia, ¿cierto? Que es una cuestión local, sino que se expande por diversos movimientos y diversas prácticas a nivel regional. Claro. Y en función de estos trabajos, del contenido que yo te preguntaba, y bueno, también en cuanto al periódico, estrictamente no como medio, ¿cuáles son las herramientas que han utilizado en cuanto al acceso a la tecnología por parte del pueblo mapuche, en este caso, que es lo que estamos conversando? Sí, ahí uno cuando hace las entrevistas más en la dimensión de los comunicadores, se van develando cuestiones súper interesantes. Por ejemplo, hay un concepto que emerge permanentemente, que es el concepto de apropiación de tecnología, ¿no? Un proceso de apropiación que está bien basado en una dimensión autodidacta, en algunos casos, de comunicadores no profesionales, ¿cierto? Porque hay que hacer esa diferenciación. Y otros que, dado sus procesos de formación universitaria, han logrado adquirir esta idea de la competencia técnica. Pero principalmente, más que los recursos en sí mismos, lo que interesa son los procesos y las subjetividades políticas subyacentes a ese uso tecnológico. Claro. Y en cuanto al territorio, ¿cuáles son las discusiones que se están planteando en ese momento? Yo creo que ese es el centro de la discusión. Fanon en sus textos, por ejemplo, en Condenados de la Tierra, dice: cuando se instala un sistema colonial, inmediatamente se genera una fragmentación, ¿cierto? Hay unas especies de parcela. Bueno, en el caso que se experimenta hoy en día en el sur de Chile, el sur de Argentina también, vemos esa fragmentación que sea a diversos niveles, y uno de ellos es el territorial. El territorio hoy en día es un campo de disputa. Si hay un tópico central del proceso reivindicativo del pueblo mapuche, es la recuperación territorial, puesto que lo que está en proyecto es la reconstrucción del país mapuche. Esta idea de recuperar la soberanía suspendida que se generó principalmente en el siglo XIX hacia adelante, y poder reconstituir ese territorio, que no es solamente un territorio geográfico, sino que también es un territorio simbólico. E incluso podríamos aventurarnos a un territorio mental, de poder ser parte, como la necesidad de adscribir a una localización desde donde configurar las identidades nuevamente. En función del país mapuche, ¿sí? Hablábamos del sur de Chile y el sur de Argentina. ¿No es algo que unifica el territorio? El país mapuche en sí, claro, hace un proceso de unificación de esta frontera administrativa que se instala, ¿cierto? La división como falso límite lo planteo. Claro, hay una falsa frontera. Es una frontera difusa, ¿cierto? Claro, porque ahí lo que uno puede observar claramente es que las delimitaciones territoriales que imponen los estados nacionales son absorbidas por estas otras formas de concebir el territorio, pero a la vez genera unas riquezas interesantes en términos de cómo pensamos las relaciones interculturales a partir de la aceptación de la existencia de otra territorialidad. O sea, el hecho de que se constituya un país mapuche y se reconstituye, mejor dicho, las posibilidades que se abran para el diálogo intercultural entre mundo mapuche, mundo chileno, mundo argentino, ¿cierto? Creo que potenciaría el plano del ámbito identitario, tanto mapuches como chilenos como argentinos. Y poder concebir esas diferencias, ¿crees que es el conflicto o el paso que tenemos que dar como trabajadores desde la comunicación? Sí, por supuesto. Si hay un elemento clave en este ámbito, es cómo reconocemos no tan solo la diferencia, que podría ser un concepto planteado desde la administración, sino que, como dice Enrique Dussel, las distinciones. ¿Cuáles son aquellos elementos que son constitutivamente distintos, ¿cierto? Que están por fuera de un marco posiblemente de mestizaje u homogenizaciones, puesto que lo que se requiere, ¿cierto?, es el levantamiento, la valorización, el otorgamiento de sentido a aquellos elementos que vienen a nutrir el diálogo intercultural. ¿Y el periódico es una herramienta para eso? Yo creo que el periódico es la comunicación en sí misma, ¿cierto? Más allá de los medios. Es como también podemos pensar la comunicación en la idea de la puesta en común, si uno se va a su etimología, ¿cierto? Como lo planteaba Antonio Pasquali a finales de los 60. El periódico, claro, pasa a ser un instrumento, es un medio, pero hay que ver las dimensiones subyacentes en la perspectiva de lo comunicacional.
el volver a esa dimensión dialógica que es tan presente en los discursos teóricos de la Escuela de la Comunicación Latinoamericana, por ejemplo. Claro. Nosotros acá tenemos, en nuestro país, en Argentina, tenemos la experiencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la cual incluía y daba alguna noción en cuanto a los pueblos originarios. Para salir del periódico, ¿también hay otros medios de comunicación en los cuales se estén trabajando, como por ejemplo la radio? Sí, claro. Hay radio, hay proyectos audiovisuales, hay proyectos incluso de comunicación de corte estética, ¿cierto? En fin, hay una serie de plataformas comunicacionales que dan cuenta de la existencia viva de otras subjetividades, de otras formas de emplazamiento en el sistema mundo. Y también uno podría pensar que estamos hablando de estas plataformas de relación intercultural, de la conservación de aquellas plataformas de comunicación endocultural, que son propias de las prácticas rituales del mundo indígena, por ejemplo, en Latinoamérica y principalmente, que es lo que yo conozco del mundo mapuche. Entonces la comunicación, vuelvo a reiterar, pasa a ser un campo estratégico por la lucha de la resignificación de estas identidades desplazadas. Claro. Y desde el campo desde la comunicación, ¿cómo podríamos seguir trabajando? Más allá de esto que vos marcabas de cuanto a las distinciones, ¿cómo podemos seguir trabajando o abordando este campo? Esa es como la búsqueda de la receta, ¿cierto? Claro. Sería como el desafío de aquí en adelante. Es complejo hacer una respuesta a eso tan taxativa, ¿cierto? Quizás tan impositiva de decir una receta, pero yo creo que pasa por desprenderse un poco del paradigma informacionista que prevalece aún en día en cómo pensamos la comunicación, o de lo que Eric Torrico denomina el paradigma de la comunicación occidental, pensada básicamente como un tema de medios, de tecnología, de persuasiones, y retomar una idea de la comunicación horizontal, como fue desarrollada por Beltrán, pensar posiblemente qué de significativo tiene hoy día reconocer las matrices culturales de los pueblos indígenas, afrocaribeños, en el ámbito de cómo pensamos el ejercicio comunicacional. En definitiva es un poco hacer una búsqueda de aquellas matrices que han sido desplazadas por el discurso hegemónico de la comunicación. Claro. Esa comunicación de la modernidad, que en definitiva lo que hace es generar abismos, ¿cierto?, entre epistemes que se autolegitiman en función de la deslegitimación de otra edad.